Hola, ¿qué tal mis amiguitos locochones bien buena onda, que siempre son fieles de tutoriales Gerberín? El día de hoy les vamos a hablar sobre una mujer que es una leyenda en las sexicomedias y también en las telenovelas mexicanas. Por supuesto que estamos hablando de Lorena Herrera, una vida llena de rumores y de mitos. Pero hoy te vamos a contar de Tocho Morocho sobre su carrera artística y también sobre su vida personal. Así que lánzate por una botana y ponte cómodo, porque ya vamos a comenzar. Y si aún no estás suscrito, pues ahora sí es el momento de que te moches con tu suscripción y un comentario, y por supuesto, una gran sonrisa. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que nos truje Chencha. Es fácil, claro que no es fácil. Pues si fuera fácil, cualquier estúpido lo haría. Lorena Herrera era vivilla desde chiquilla, una chavilla bien avispada. Y es que su niñez no fue muy estable que digamos, porque su papá era marinero. Y eso significaba que andaba de arriba para abajo, de repente estaba en Acapulco y otro día estaba en Europa. Total, que andaban peor que mi tío Pablo, brincando de petate en petate, porque que tenía muchas mujeres, pero bueno, dicen que eso le ayudó a ser más cool, le ayudó en la vida, porque se tuvo que adaptar a conocer a diferente gente, porque no te queda de otra más que acoplarte a un estilo de vida más del tingo al tango. Cuando era niña, no. Cuando era niña yo quería ser primero astronauta, después quise ser pianista de piano clásico. Desde chiquilla le decían a Lorena Herrera: oye, estás bien bonita, ¿por qué no te metes al mundo artístico? Pero ella no lo tomaba en serio, porque pensaba que aquello era un juego, así que entró como no queriendo mucho la cosa. Pero un día miró todo ya más sencillo y dijo: oye, aquí se puede ganar buena lana. Así que se lo tomó más a pecho y dejó de ver la actuación como un juego, y dijo: pues de aquí merengue soy. Y dijo: pa' luego es tarde. Así que, sin imaginárselo, le entró de lleno a la artisteada. Pero dijo: lo voy a hacer bien y bonito. Y se metió a estudiar actuación en la escuela de la mamá de Eugenio Derbez. Sí, señores, como lo escuchan, doña Silvia Derbez tenía su escuela de actuación, y ahí, merengues, entró la Lorena Herrera para aprender de qué lado masticaba la iguana. Y allí también conoció a Eugenio Derbez. Y además conoció a Israel Haitovich. Y desde ahí se fue moviendo en el mundo de la actuación y las sexy comedias, pero aún le faltaba mucho camino por recorrer. Y tenías que ir con la familia. Ajá, entonces lo movieron a Salina Cruz, a Acapulco, que a las playas de Oaxaca, así lo fueron moviendo. Mientras ella estaba modelando en diferentes pasarelas, soñaba que un día un productor le llegaría a ver en esos concursos. Pero esa era una historia que sonaba muy bonita, pero la realidad era otra. Nadie llegó a verla en estas mentadas pasarelas. Y entonces tuvo que buscarle por otro Laredo. Ella tenía claro que quería actuar, pero no miraba de qué manera. Pero un buen día, mientras ella estaba en el gimnasio echándole todos los kilos al asador, ¡qué sopas! Que un contacto la conectó con un productor. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba actuando en una película que se llamaba Lo Negro del Negro. Su papel era bien pichicato, o sea, bien pascuato, algo sencillo, pero a ella no le importaba, porque había conseguido lo que estaba buscando: meterse en las películas. Y pues de ahí la agarraron y ya no paró su éxito artístico. Y fue cuestión de meses para que ya estuviera grabando una película tras otra, hasta el punto de que llegó a hacer varias al mismo tiempo, corriendo de un set para otro, porque el tiempo no alcanzaba. Y en otro salón que era más avanzado estaba estudiando Eugenio Derbez. Entonces ahí coincidíamos en las clases. Después del cine vino la televisión, y poco a poco se fue haciendo un lugar. Y la primera oportunidad se la dieron en la telenovela Muchachitas, donde ya empezó a hacerse notar. Y ahí fue donde le vino el empujón más fuerte, porque llegó la telenovela Dos mujeres, un camino y el premio mayor, que ahí sí, como quien dice, le pegó al gordo. Estas telenovelas eran producidas por Emilio La Rosa, que siempre hace telenovelas de tipo comedia, pero esto fue clave en su carrera.
Y por supuesto que la gente allí sí que ya la empezó a ubicar y a reconocer, y era solamente el inicio de una larga trayectoria que daría mucho de qué hablar, y vaya que sí. ¿Cómo hacerle? O sea, estás chavita, yo no tuve pues a mi mamá que me supiera guiar o decirme por dónde ir o cómo llegar. Y bueno, mientras ya había agarrado un lugar en la actuación, pues se le presentó otra oportunidad, y era la cantada. Y ella dijo, pues le entro, ¿por qué no? Pero había un detalle. A ella ni siquiera le gustaba cantar al principio, pero ya después como que le fue encontrando el gusto, y pues dijo, de lengua me como un taco. Y le entró bien y macizo, y después especialmente bien en los palenques, porque allí no solamente cantaba, sino que mostraba lo que Dios le dio. Y lo que empezó a hacer como un juego se volvió una parte importante de su carrera. Con los años ha sido algo que ha mantenido vigente, sobre todo en la comunidad LGBT, donde consigue mucho apoyo y es una de las favoritas. Brazo Moreno. El político, Ok. claro. De un político muy importante de los 80s, ¿no? Por ahí. Pero, En la época de López Portillo. y luego Además de la actuación, también ha participado en esas nuevas ondas como los reality shows, que a pesar de que ahora están más de moda, ya venían desde tiempos atrás, porque ya participó en Big Brother VIP y recientemente participó en Siempre Reinas, siempre dando buen contenido, echándole todos los kilos. Y por supuesto que en estos programas se le ha dejado ver otra cara, una cara diferente, más cercana, y donde rompe esa imagen de mujer fría por lo que muchos la han conocido. Pero ella siempre ha demostrado que es una mujer de mucho carácter, pero además es de muy buen humor y de mucha disciplina. Sobre todo con lo del ejercicio. Ven que ella se cuida muchísimo en la comida y en las pesas, y todas esas ondas que ella hace siempre. ¿Por qué no nos tomamos una copa antes de subir a la suite? Aquí. Y cuando parecía que ya tenía su lugar como actriz, se le atraviesa otra jugada, la música. Porque aunque ella misma ha dicho que ni siquiera le gustaba cantar al inicio, el negocio hablaba fuerte, los palenques pagaban bien, y ahí fue donde dijo, bueno, pues también canto, y lo que empezó casi por necesidad se volvió otra parte importante de su carrera, con años y años sobre el escenario, especialmente conectando con el público de la comunidad LGBT que la adoptó como una de las suyas. Pues, amigos, Lorena Herrera no es una mujer que siempre se quede donde mismo. Ella siempre se las ha rebuscado entre shows, teatro y allí proyectos que van saliendo, que son interesantes, y con una filosofía que ella dice que no vive para trabajar, sino que trabaja para vivir. Ella se cuida con su ejercicio, además cocina, y le gusta mucho estudiar los temas de salud, y se mantiene por ahí más o menos con la maceta equilibrada y esas cosas, que no cualquiera en este medio, porque muchas veces pues se vuelven un poco ególatras y pierden el piso. Es que amigos, muchas aprenden a tocar puertas para entrar en el medio, pero muy pocas lo hagan, logran permanecer por muchos años en la jugada. Y Lorena Herrera ha sido una de las pocas que durante mucho tiempo se ha mantenido ahí en el ojo del huracán, siempre generando contenido y dando de qué hablar. Y eso, amigos, parece fácil, pero en la neta no es nada fácil. Claro, vamos a dormir, mi amor. Es que vean, el mundo artístico, amigos, es bastante complicado. Muchas quieren entrar, pero no conocen cómo realmente mastica la iguana, porque aunque parece todo color de rosa, la neta que todo es bien complicado, porque todo mundo te mira y todo mundo opina, y te juzga y te critica, y te conviertes en una persona pública, y eso hace que te sometas al escrutinio de la prensa y de cualquier persona que quiera opinar sobre ti, sin poder hacer mucho al respecto, ya que recibes más atención de lo normal, y la vida se te vuelve intensa y pesada, con miradas que te juzgan de pies a cabeza, y pues la neta se escucha fácil,
pero no es tan fácil. Claro que la fama también trae sus beneficios, como lo es ganarte una buena lana y también que tengas influencia sobre la gente, o sea que las rosas vienen con espinas, pero así es esta vida de la artisteada. Situaciones complicadas y difíciles de salir huyendo del hotel porque el que te vio en el palenque era el dueño casi del pueblo. En esos tiempos bastaba con que Lorena apareciera en un casting, un desfile, o hasta caminando por los pasillos, para que más de un productor se quedara con el ojo cuadrado, porque su presencia no pasaba desapercibida. Y ahí mismo, sin tanto protocolo, era de, oye, tráeme tus fotos, déjamelas en la oficina, quiero verte para un proyecto, así directo, sin citas formales ni filtros, puro colmillo del medio y oportunidad al vuelo. Si te encontrabas a todos los productores y el productor te decía, oye, ven, a ver, tráeme tus fotos porque me interesa para una película. Entonces, Y fíjense, amigos, que dicen que la desgracia es compañía de las mujeres hermosas. Bueno, al menos así dice una canción, pero para algunas mujeres como Lorena Herrera, nacer con esa belleza es nacer con la torta bajo el brazo, porque basta que ella aparezca en un casting o simplemente la ven caminando por las calles y un productor se queda con el ojo cuadrado diciendo, a esta la quiero para mi película, o la quiero para mi telenovela, porque sí, amigo, su belleza no pasa desapercibida, porque como todos sabemos es una mujer muy alta y también llamativa. Así que nada más la ven tantito y le dicen, oye, ven para acá tú, muchacha, tráeme tus fotos porque te quiero para un proyecto, y así, directo y sin citas formales ni filtros, le han llegado muchísimas oportunidades. Y es que como dice el dicho, la suerte de las feas a las bonitas, pues ¿qué les importa? ¿A poco no, amigos? traje de baño siempre, pero ahí estaba en los Bueno, pero siempre ha periódicos. sido una mujer sexy, Lorena. Y eran otros tiempos. Y eso se trae. así Es que muchas veces, cuando ven a las mujeres bonitas, muchas personas piensan, ah, han de tener muchos novios y son bien resbalosas, como el día que Lorena Herrera coqueteó con Raúl Velasco, y fue muy criticada porque le dijeron que era interesada, solo porque Raúl Velasco era el productor de uno de los programas más exitosos en la televisión mexicana. Pero la neta, dijo Lorena Herrera, que se sintió muy nerviosa y no supo qué hacer, por lo que el coqueteo le salió natural, y mucha gente la tachó de resbalosa. Pero a mí la neta, como siempre les digo, lo que me cae gordo no es que haya sido resbalosa con Raúl Velasco, lo que a mí me cae gordo es que no haya sido conmigo. Mira, olvida todo lo que te dije ayer, ¿no? Eres mi única... Y es que, amigos, Lorena Herrera dice que ella ya no se cuece el primer hervor y que ha tenido muchos novios y que ya no le cree nada a ningún hombre. Casi como que fuera la protagonista de la telenovela Ya no creo en los hombres. Pero es que, amigos, la vida amorosa de Lorena Herrera empezó desde bien chamaca. Y según cuenta ella misma, no era que fuera una monja tal cual, y tampoco que era una mujer de la vida galante. Era como quien dice, novia normal. O sea, sí tenía sus amores, uno aquí, otro allá, pero nada fuera de lo común. Y sí llegó a tener varios novios al mismo tiempo, pero de 2 o 3 no pasaba. Y es que, amigos, Lorena Herrera era muy bonita de adolescente, que no era para un solo hombre. Habíamos muchos que estábamos dispuestos a hacer la fila, que era más larga que la fila de las tortillas. El primer amor fue a los 19, pues ya fui teniendo amores de 3 años. Ese y amor luego... de... Pero amigos, obviamente que como dice el dicho, a todo puerco le llega su sábado, y tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, porque de tanto de andar jugando a los amores, pues que de verdad se enamoró de un hombre, y tenía apenas 19 años cuando le llegó el amor bien y bonito, y empezó a vivir una relación formal y larga, de esas que ya no son solamente emoción, sino también ya se involucra el corazón, y ya estás dispuesta hasta a cocinar y lavar los calzones de tu prometido. Y así le pasó también a Lorena Herrera, y se enamoró de alguien famoso, y adivinen de quién fue. Y sí, amigos, su primer romance importante fue con el actor Jaime Moreno, un hombre que era pues varios años mayor que ella, y que tenía muchísima experiencia, como quien dice, ya tenía el colmillo largo y retorcido, y también experiencia en el medio. Se movía así como quien dice, como pez en el agua, y sabía de qué lado masticaba la iguana en el medio artístico. Y él empezó a apadrinarla, y le dijo cómo se tenía que parar, cómo se tenía que sentar, cómo tenía que hablar, en qué momento tenía que llegar. Y bueno, ella se enganchó bien y bonito con él.
estaba hasta las manitas de enamorada, pues sí, él tenía más tablas, más mundo y más mañas. Y ella apenas iba, como quien dice, agarrando vuelo. Y he sabido de Olivia, pero no más. ¿Con Pues alguien mira, más? pues sí, conocí a muchas chicas, digo. Jaime Moreno no era ningún improvisado en el amor, y traía una fama de Don Juan que para qué te cuento. De esos tipos que ya se la saben de todas, que cuando tú vas, ellos ya vienen de regreso. Pero al final la diferencia de edad y la diferencia de experiencia terminó pesando. Porque a pesar de que tenían mucha química y que Lorena Herrera estaba súper enamorada, a largo plazo, el amor empezó a dejar de funcionar, y no fue lo suficiente para que eso trascendiera. Salí con muchísimas chicas del medio, porque en el medio es donde yo andaba, y mi carrera se desenvolvió muy fuerte ahí. Y para rematar la jugada, cuando anduvo con Lorena Herrera, se dice que hasta le bajó años a su edad para no espantarla, ocultando que era bastante mayor. Así que imagínate el combo: experiencia, labia y uno que otro truquito bajo la manga. Y aunque la relación sí fue importante, al final no llegó a más, porque las diferencias terminaron pesando. Como quien dice, mucha química, pero no suficiente para armar algo a largo plazo. Pero bueno, todos sabemos de que cuando yo empecé en el medio, pues ella llevaba muchos años en el medio artístico. ¿20? Y que, pues yo creo, ¿no? Después de Jaime, dice que empezó alguna relación con un cuate que vendía joyas, y que la llenaba de regalos para mimarla. Este tipo se llamaba Alejandro Garza, y pues le ponía la tierra a sus pies, y le bajaba la luna y las estrellas, y no escatimaba en gastos para conquistarla. Pero el cuate era bastante celoso, y ahí fue donde la puerca torció el rabo, porque esos celos empezaron a marcar la relación, y pues como que ya no estaba muy a gusto que digamos, porque ese control y ese ¿dónde andas? Empezó a molestarle bastante. Y es que dice el dicho que cuando algo es muy bonito para ser verdad, es que la realidad es que no lo es, y más si quieres ser una mujer independiente y que no quieres un hombre que te esté marcando el paso. Un cuate que no escatimaba en nada para que Lorena pudiera estar bien. Era un hombre normal. Y Lorena ya... Pues sí, amigos, según dijo Lorena, él no supo manejar la fama de esta mujer. Y es que no es fácil querer a una mujer que todo mundo admira y que todo mundo le echa el ojo. Y pues sobre todo, que anda en el set con otros galanes, pues rápido han de pensar, ¿qué andará haciendo esta? ¿Me estará poniendo el cuerno con Andrés García o con otro galán? Y dicen que la cosa se puso bien intensa, al punto que su propio representante tuvo que intervenir en los pleitos de pareja, porque se ponían bien intensos, de aventar platos y un ambiente que la verdad se volvió bien tóxico, que ya no era de Dios. Así que mejor decidieron dejarlo todo por la paz, terminar para no seguir hiriéndose, y pues mejor dijo, si tienes tele, pues ahí te ves. Y entonces yo creo que a un hombre también le pesa a veces llevar a una mujer así, que sabe que todo el mundo pues la está viendo. Hubo mucho conflicto. Y bueno, en medio de tanto rollo, de tanta atención y de tanto sub y baja con sus situaciones emocionales, pues que la metieron en un chisme. Y es que en aquel entonces Daniela Castro y Jorge Campos andaban dándose sus buenos arrimones, chocando sus carritos, rechinando el catre y todas esas cosas que hacen los enamorados, pero le metieron a Lorena Herrera, que era la tercera en discordia. Dijeron que Jorge Campos le andaba poniendo los cuernos a Daniela Castro con Lorena Herrera. Y claro, era la combinación perfecta para montar un escándalo. Y pues la prensa, ya saben cómo son, somos llorones los niños y nos mueven la cuna. Y pues ahí vamos a ver qué chisme sacamos. Yo no pude hablar con ella, entonces creo que él le dijo, oye, nada más te quiero decir que Lorena quiere decirte que eso es una total mentira. Y pues el rumor no fue pequeño, se hizo grande, e iba creciendo como si fuera una bola de nieve. Y aunque muchos lo veían como un simple chisme, al final la que terminó pagando el pato fue Daniela Castro, porque su relación se vino abajo, y lo que ya estaban celebrando, que era la boda, pues se canceló. Y como quien dice, Daniela Castro se quedó como novia de rancho, con los chinos hechos, vestida y alborotada. Así que, aunque fuera cierto o no, el golpe mediático ya estaba dado. Y pues, como dice el dicho, palo dado ni Dios lo quita. ¿Payasito de Roy del closet de mi recámara? No, señora, yo no. ¿Estás segura? Después de este chisme, le llegó el amor con un exmenudo conocido como Sergio Blas, un cantante de fama efímera, pero que llegó bien fuerte en aquellos años a México, e incluso hizo telenovelas. Él era más joven que Lorena Herrera,
como quien dice, era un colágeno a la par de ella, y tenía ese aire de ídolo pop bien fresita y toda la onda, de esos que traían a todas las chavitas de la época suspirando, con póster en su recámara y club de fans en el internet, atacando a todos los que se atrevan a decir una cosa sobre él. Pero muchos miraban como que no cuadraba la relación con Lorena Herrera, porque eran, como quien dice, como el agua y el aceite. Lorena era más de pueblo, y el otro vato era como que más fresita y más pop. Así que este romance, pues, no duró mucho, porque no había sustento sólido y no tenían muchas cosas en común, así que fue más el chisme que la realidad. De Lorena Herrera no pasaba desapercibido bajo ninguna circunstancia. En 1996 Lorena estaba en una nueva etapa de su carrera. Ahora sus presentaciones eran mucho más espectaculares. Y por ahí me atrevo a contarles un dato curioso, porque según contó Lorena Herrera, el primero que le dio un beso en el cine fue Alberto Rojas, el Caballo. Y es que este cuate, aunque estaba más feo, era como deben ser los hombres, porque el hombre debe ser fuerte, feo y formal, dice mi tía. Y es que el Caballo no se andaba con cuentos, no era ídolo juvenil, pero bien que traía un montón de viejas. ¿A poco no, amigos? Sinceramente la relación de Lorena Herrera y Sergio Blas yo nunca la creí. O sea, además de ser una pareja muy dispareja donde a veces él lucía más bonito que ella. Pero bueno, ya que Lorena Herrera andaba en la onda fitness, cuidándose en el gimnasio todo el día, pues ahí también conoció a Armando González, quien en ese entonces era más conocido como El Muñeco, un tipo desconocido en el medio, pero que andaba bien metido en el deporte del levantamiento de pesas y tenía un cuerpo bien trabajado y definido, aunque no era muy alto, la neta. De hecho, era un poco más bajito que ella, pero le empezó a pegar fuerte al corazón, y pues bueno, le empezó a llenar el ojo a Lorena Herrera. Y bueno, empezaron una relación que duró muchos años. Me dijeron, ay, te tenemos un Tarzán que te va a fascinar. Porque en aquellos entonces él traía el pelo hasta acá, largo. Y entonces ya se quedó conmigo. Según cuenta Lorena, al principio como que no mucho le latía, porque ya había tenido una historia con su anterior pareja, como que pensaba, no quiero ahorita volver a repetir ese mismo error. Pero empezaron a tener mucho trato y empezaron a colaborar en los shows, y la cercanía, como quien dicen, y la soledad, que es mala consejera, pues empezaron a hacer su obra, y lo que empezó como un no queriendo la cosa, pues terminó convirtiéndose en una relación formal, porque se aventaron 7 años y medio juntos. Y bueno, 7 años y medio no es ningún juego, pero también, según dijo, le empezó a sacar canas antes de tiempo. Tengo una relación muy bonita, de mucho amor, de mucha entrega, de mucha confianza, de mucha libertad también, de aceptación. Y bueno, como todos sabemos, las estrellas no están alejadas de los escándalos, y Lorena Herrera no ha sido la excepción, puesto que el escándalo que la ha perseguido es el rumor de que si es hombre o es mujer, un rumor que lleva casi al mismo tiempo que su carrera artística. Y bueno, el rumor más fuerte empezó por culpa de Facundo, el famoso conductor irreverente, quien dijo un comentario sin filtro cuando tras una broma pesada aseguró que Lorena Herrera era hombre. Pero Lorena no se dejó, y lejos de quedarse callada, pues se enfrentó a él y lo retó públicamente, llegando al punto de decirle que le apostaba 5 millones de pesos si él demostraba que ella era hombre. Pues a Lorena eso no le hizo ninguna gracia, no era ningún chiste, ya que se estaba jugando su nombre y su prestigio, y tras el paso del tiempo, aquello se quedó como uno de los rumores más incómodos de su carrera. Realmente nunca tuve así como un sentido maternal tan fuerte de decir lo que más como muchas... Con el tiempo, el tema no se quedó en ese simple comentario, y ese rumor, pues también otros se montaron en el tren y empezaron a esparcirlo por todas las redes sociales, y hay mucha gente que hasta la fecha cree que esto es verdad. Y también el periodista Jorge Carvajal salió a decir que él había ido hasta su pueblo natal en Sinaloa y había descubierto que en su acta de nacimiento no existía en aquella locación, y que sí existía era la de un hombre. Y también Herrera salió al paso y lo retó a que si ella le demostraba que era mujer, que cerrara su canal de YouTube. Pero Jorge Carvajal no ha aceptado el reto. Ella dice que puede demostrar fácilmente, con un ultrasonido, que tiene matriz, y así callaría tantas bocas. Sí, mi amor, tienes toda la razón. Por otro lado, también está el tema que hasta hoy sigue dando de qué hablar, el de la famosa revista para caballeros, donde supuestamente posó sin ropa,
pero ella salió con una versión que dejó a todos intrigados, diciendo que no era ella, sino una supuesta hermana gemela llamada Bárbara Ferré. Y ahí fue donde el asunto se volvió leyenda urbana, porque unos dicen que sí era, otros que no. Pero lo cierto es que el misterio se quedó en el aire, alimentando el chisme durante años. Se inventa o cuenta o difunde es que esta era su hermana gemela y que no era ella la que aparecía en el... Y en el mundo del espectáculo, donde el ego pesa y las comparaciones no perdonan, también ha tenido roces con otras figuras. Una de las más sonadas es con Ninel Conde, con quien se ha aventado indirectas y comentarios sobre la imagen. Los arreglitos es el estilo, de esos dardos que no se dicen directo pero todos entienden. Si dicen que te maquillas horrible, que te peinas mal, que ya estás pasada de moda, hasta que ya te ves vieja, pues si ya te ves vieja, pues... Y así como con ella, también ha tenido encontronazos o tensiones con otras actrices, porque cuando eres figura, inevitablemente entras en la comparadera, en quién luce mejor, quién se mantiene más, quién trae más reflector, y ahí es donde empiezan los roces. La reina del cine picante sin ser fichera. Aquí es donde la cosa se pone sabrosa, porque Lorena Herrera no fue la clásica fichera de cabaret de antaño, pero tampoco se quedó al margen. La güera se metió de lleno a ese cine noventero cargado de sensualidad, donde la historia muchas veces pasaba a segundo plano y lo que jalaba miradas era la presencia. Y ahí, con solo aparecer, ya subía la temperatura sin necesidad de hacer de más. Ay, mejor vamos a llamar a las guardianas, no nos vayamos a meter en un lío. Y ojo, porque no era una más del montón. La mujer imponía, con ese cuerpazo trabajado, esa mirada clara y esa seguridad de saber lo que trae. Se volvió un símbolo de los 90, de esas figuras que estaban en todos lados, en revistas, calendarios y sí, hasta en talleres mecánicos colgada entre herramientas y grasa, como diciendo, aquí también manda la güera, porque su imagen se volvió parte de la cultura popular sin pedir permiso. Sus películas traían ese ambiente nocturno, de excesos, de historias movidas entre crimen, dinero y tentación, donde la sensualidad era parte del paquete, y ella encajó perfecto en ese estilo. No como fichera tradicional, pero sí jugando en ese mismo terreno en versión más moderna, más directa, más producida, de esas que no se andaban con rodeos para llamar la atención. Y mientras muchas le sacaban la vuelta a ese tipo de papeles por miedo al qué dirán, ella le entró con todo. Supo moverse, supo vender su imagen y, sobre todo, supo quedarse en la mente del público, porque no cualquiera logra que lo recuerden tanto tiempo solo con presencia. No era realmente lo que yo quería. No que lo haya analizado, pero yo sí me acuerdo que sí pensaba que yo quería ser una gran actriz, que yo quería morirme en los escenarios y que yo quería hacer grandes papeles dramáticos, ¿me entiendes? Así fue como la güera no solo participó en ese cine, lo dominó a su manera y se volvió referencia, de esas que no necesitas explicar porque la gente ya sabe de quién hablas. Al final, la historia de Lorena Herrera no es solo la de una mujer que brilló por su belleza, es la de alguien que supo moverse en un medio complicado, que se metió en todos los terrenos, desde el cine, la música, la televisión y hasta los realities, enfrentando chismes, relaciones intensas, momentos incómodos y decisiones que no cualquiera se atreve a tomar, pero siempre manteniéndose firme, sin perder ese estilo directo que la caracteriza, porque si algo ha demostrado es que no llegó por casualidad ni se quedó por suerte. Se quedó porque supo jugar sus cartas mejor que muchos. Y tú dime, después de ver todo lo que vivió, ¿crees que su historia se hizo a base de oportunidades o de saber aprovechar cada momento sin miedo a lo que viniera? Gracias por vernos. Somos Tutoriales Kerberín.